Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido, y Caranel se quedó paralizada en la entrada. Su pelaje azul plateado se erizó con energía nerviosa al posar una pata delicada en el hombro de su hijo. RX la miró con esos 3 ojos brillantes, llenos de una esperanza que sabía que estaba a punto de destrozar. «Vamos, cariño», susurró, guiándolo al interior. El taller era un caos hecho realidad. Dondequiera que Carinel mirara, veía piezas que no podía identificar colgadas de bandas magnéticas en las paredes. El aire olía a metal caliente y a algo químico que le hacía contraer la nariz. Saltaban chispas de un rincón donde una especie de soplete funcionaba solo, guiado por brazos robóticos. El suelo era un laberinto de herramientas, máquinas a medio construir y contenedores llenos de componentes que brillaban bajo las luces fluorescentes. En medio de este desastre organizado, un humano estaba sentado encorvado sobre un banco de trabajo que parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de todo el equipo apilado sobre él. Murmuraba para sí mismo, completamente absorto en lo que fuera que estuviera manipulando. Disculpa. La voz de Karel salió más baja de lo que pretendía. La humana levantó la vista y Caranel vio un rostro que la tranquilizó de inmediato a pesar de su ansiedad. No era joven, tal vez 40 años terrestres si recordaba correctamente el envejecimiento humano. Tenía las manos manchadas de grasa hasta los codos, y su camisa probablemente había sido azul alguna vez, pero ahora era un collage de manchas y marcas de quemaduras. Pero sus ojos eran amables, arrugados en las comisuras como si sonriera mucho. «Hola, gente. Disculpen el desorden. Los martes siempre son una locura por aquí». El humano se levantó, limpiándose las manos con un trapo que parecía aún más sucio que sus manos. «Me llamo Blake Morrison. ¿Qué puedo hacer por usted?» Karel sintió que sus orejas se aplastaban contra su cabeza, como siempre lo hacían cuando estaba avergonzada. Había practicado esta conversación una docena de veces en el camino, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le atascaban en la garganta. RX no tenía esos problemas. «Quiero un Ultron XT650», soltó, meneando la cola a pesar de la evidente incomodidad de su madre. «El rojo con estabilizadores plateados. Tommy Vex tiene uno, y va tan rápido y tiene controles de vuelo adaptativos que Rick es cariño. Por favor». Caranel le apretó suavemente el hombro. Miró a Blake, obligándose a mirarlo a los ojos. «El día de la eclosión de mi hijo es en 3 semanas. Lleva meses hablando de esta moto voladora. El Ultron XT650. He estado ahorrando, pero se quedó callada. Pero 14.000 créditos es mucho dinero», terminó Blake con suavidad. Sin juzgarlo. Karel asintió con tristeza. «Soy supervisor de atraque en la Bahía 7. Es un buen trabajo, un trabajo honesto, pero gano unos 30.000 al año. Después del alquiler, la comida y la matrícula escolar de RX. No necesitó terminar. Los cálculos eran simples y brutales. Observó cómo la emoción de RX se desvanecía, sus pequeños hombros se hundían. Se quedó mirando sus pies, intentando con todas sus fuerzas ser valiente. «No pasa nada, mamá. Lo entiendo. Quizás el año que viene o el siguiente. O bien, oye, chico, mírame». Blake se agachó, quedando a la altura del joven Lupei. «¿Qué te emociona tanto de la carita riéndose 650? Y no quiero hablar de marketing. Quiero saber qué te encanta». Los ojos de RX se iluminaron un poco. «Es la moto más rápida de su clase, y las barras estabilizadoras te permiten tomar curvas que harían volcar a otras motos. Y el motor tiene ese sonido como un ronroneo, pero potente, ¿sabes?». Se sorprendió emocionándose de nuevo y se desinfló. «No importa, no podemos permitírnoslo». Blake asintió lentamente, pensando. Se levantó y se acercó a un estante desordenado, apartando algunos aparatos hasta que encontró lo que buscaba.
Un pequeño proyector hueco se encendió mostrando una imagen giratoria de la Ultron XT650 en todo su esplendor, elegante y caro. Una máquina preciosa, dijo Blake. Caro, sobredimensionado y diseñado para romperse, así que comprarás otro. Pero sí, precioso. Caranel parpadeó sorprendida. No se lo esperaba. Blake apagó el proyector y se cruzó de brazos, estudiando a Riggs con una intensidad que hizo que el chico se enderezara. Les diré una cosa, tengo una propuesta para ambos. ¿Una propuesta? Caranel aguzó el oído a pesar suyo. Sí. Mira, esta estación tiene un desguace en las secciones inferiores. Las naves se dañan, se reemplazan las piezas y todo ese equipo viejo se tira ahí esperando a ser desmontado para obtener materias primas. Ahora, la mayoría de la gente ve esas cosas y ve basura. ¿Yo? Sonrió. Veo una oportunidad. Se acercó a su banco de trabajo y recogió lo que parecía una celda de energía quemada. Esto venía de un transporte militar. Se quemó en una fuga del reactor. Así que reemplazaron todo el banco y tiraron esto. Pero mira esto, señaló algo que Karel no pudo identificar. La celda en sí está bien. Solo necesita una nueva carcasa y un regulador. Alguien tiró una pieza de 500 créditos porque no se molestaron en arreglar un problema de 20 créditos. Rick se acercó, fascinado a pesar de su decepción. Aquí está mi oferta, continuó Blake. Ustedes dos vayan a ese desguace. Tráiganme piezas, cosas dañadas, cosas rotas, cosas que nadie más quiera. Lo revisaré. Veré que se puede rescatar y le construiré a su hijo una moto voladora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Construye una. La voz de Caranel era apenas un susurro, pero eso es, quiero decir, seguramente eso es más trabajo entonces. Señora, soy humano. Hemos estado construyendo cosas con chatarra desde antes de que descubriéramos el fuego. Es como todo lo nuestro. La sonrisa de Blake era contagiosa. No será un Ultron XT650. No se verá como uno, no sonará como uno, pero te prometo esto. Volará. Será rápido y será suyo. La cola de RX comenzó a menearse de nuevo. Lentamente al principio, luego más rápido. Karel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera nos conoces. Blake se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Tiene un taller lleno de herramientas y pocos proyectos interesantes. Además, los niños tienen esa mirada. La que dice que no solo quiere un juguete elegante. De hecho, le encantan las máquinas. Eso sí que vale la pena animar. Extendió una mano manchada de grasa. Así que, trato hecho. Caranel miró la mano extendida, luego el rostro esperanzado de su hijo, y luego volvió a mirar al humano que les ofrecía algo que ella creía imposible. Le tomó la mano y se la estrechó con firmeza. Trato hecho, señor Morrison. Blake. Solo Blake. Le sonrió a Rick. De acuerdo, chico. Primera lección de ingeniería humana. Lo elegante y lo funcional no siempre son lo mismo. Listo para aprender. RX asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremeció. Y en ese taller desordenado y caótico de la estación Meridian, algo comenzó que cambiaría más que el día de la eclosión de un joven alienígena. El desguace olía a metal quemado y sueños rotos. Karel había pasado por allí miles de veces camino del trabajo, sin pensarlo dos veces. Ahora estaba en la entrada con Rick, ambos contemplando montañas de equipo desechado que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mamá, ¿estás segura de esto? RX arrugó la nariz. Todo esto es basura. Caranel no estaba segura de nada, la verdad, pero Blake parecía tan seguro, y la forma en que los ojos de su hijo se iluminaron en ese taller la animaba a intentarlo todo. Blake dijo que buscaran células de energía, componentes de estabilizadores y cualquier cosa que pareciera provenir de un vehículo. Así que, empecemos a buscar. 2 horas después,
Habían llenado 3 contenedores con piezas que parecían completamente inútiles. Una célula de energía rota de un carguero Centuri. Unas varillas de metal dobladas que podrían haber sido estabilizadores. Un motor de dron de carga con un agujero quemado en un lado. Al mirar el pasillo, Carinel se sintió como una tonta. Pero cuando arrastraron todo al taller de Blake la noche siguiente, su reacción no fue para nada como ella esperaba. «Oh, esto es perfecto». Blake recogió el motor dañado como si fuera de oro. «Mira esto. La bobina primaria está completamente intacta. Sí, la carcasa está rota, pero ¿a quién le importa la carcasa? Podemos fabricar una nueva». Agarró la celda de energía agrietada a continuación. «Vale, aquí hay una fractura, pero ¿ves estos componentes internos? De grado militar. ¿Sabes lo que la gente paga por una regulación de potencia de grado militar? Mucho. Mucho más de lo que pagamos nosotros, que es nada». Rick se acercó, con los 3 ojos abiertos de par en par. «Pero está roto. Está dañado», corrigió Blake. «Gran diferencia. Roto significa que no funciona y no se puede arreglar. Dañado significa que necesita algo de amor y creatividad. Dejas la celda con cuidado. Déjame decirte algo sobre los humanos. Chico. Eran muy buenos haciendo que las cosas funcionaran cuando no debían». Durante la semana siguiente, Rick empezó a venir al taller todos los días después de la escuela. Al principio, a Carano le preocupaba molestar a Blake, pero el humano parecía sinceramente feliz de tenerlo allí. Le había encomendado a Rick tareas sencillas como ordenar tornillos o limpiar piezas, mientras le explicaba la función de cada componente. Justo aquí, Blake levantó una placa de circuito cubierta de quemaduras. Los boxianos la tiraron porque se quemaron 3 chips. ¿Los ven? Reemplazar estos pequeños negros costaba quizás 2 créditos cada uno, pero tiraron una placa con otros 40 chips en perfecto estado porque no se molestaron en cambiar los defectuosos. «Es un desperdicio», dijo Rick, aplanando las orejas. Y lo que Blake había aprendido era la versión más descuidada de un ceño fruncido. Sí, la mayoría de las especies de la galaxia se enriquecieron tanto que olvidaron cómo arreglar las cosas. Es más fácil comprar cosas nuevas. Blake sacó un soldador. Los humanos nunca tuvimos ese lujo. Siempre hemos tenido que exprimir al máximo lo que tenemos. ¿Saben qué usábamos para tapar los agujeros en nuestras primeras estaciones espaciales? Cinta adhesiva. ¿Qué es la cinta adhesiva? Blake se rió. Una sustancia milagrosa. Te lo mostraré algún día. Carell se encontraba quedándose más tiempo cada noche observando a Blake trabajar. Había algo casi meditativo en ello. Tomaba un componente que parecía basura, lo limpiaba, lo probaba, reparaba lo que estaba roto y, de repente, volvía a funcionar. Más que funcional, a menudo mejor que las especificaciones originales. Verás, los fabricantes diseñan cosas para que fallen, explicó Blake una noche mientras reemplazaba microchips en esa placa de circuito quemada. Se llama obsolescencia programada. Podrían hacer que las cosas duren para siempre, pero entonces solo se comprarían una vez. No pueden tener eso, ¿verdad? Así que usan materiales más baratos, evitan redundancias y diseñan las cosas de modo que cuando una pieza falla, todo queda inservible. Levantó la placa reparada, ahora con chips nuevos. La filosofía de la ingeniería humana es diferente. Diseñamos cosas para que sean fijas, modulares, adaptables, porque aprendimos hace mucho tiempo que no siempre se puede contar con dinero para cosas nuevas, pero siempre se puede contar con el propio ingenio. Riggs absorbió cada palabra como una esponja. Aprendió a soldar sin quemarse. Aprendió a leer las lecturas de diagnóstico. Aprendió que el costoso Ultron XT650 que Tommy Vex usaba para ir a la escuela tenía un compartimento de motor sellado que requería herramientas especiales solo para abrirlo. Por eso tienes que llevarlo a distribuidores autorizados para que lo reparen, explicó Blake. Mientras tanto, todo lo que estamos construyendo.
Podrás arreglarlo con herramientas básicas. El conocimiento vale más que un equipo caro, chico. Recuerda que la moto voladora estaba tomando forma en la esquina, y no se parecía a nada que RX hubiera visto jamás. Donde el Ultron Carita riéndose 650 era elegante y uniforme, este era un mosaico de diferentes metales y componentes. El chasis era el revestimiento reforzado del casco de un carguero dañado. El motor era el motor de ese dron de carga quemado, ahora reconstruido y zumbando con más potencia que el original. El sistema de control se estaba ensamblando lentamente a partir de piezas de una docena de máquinas diferentes. Una tarde, un comerciante draorano bien vestido entró en la tienda. Sus escamas brillaban con aceites caros, y su ropa probablemente costaba más de lo que Caranel había ganado en 6 meses. «Humano», dijo sin preámbulos, «he oído hablar de tu proyecto. Te pagaré 15.000 créditos para que dejes de trabajar en esto y construyas una moto voladora personalizada para mi hijo. Materiales adecuados, no basura». Blake ni siquiera levantó la vista de la barra estabilizadora que estaba enderezando. No le interesaba. El draorano abrió los ojos de par en par. 20.000. Sigo sin interesarme. Es una locura. ¿Estás tirando una fortuna por qué? Una promesa a una trabajadora del muelle y su cachorro. Blake sí levantó la vista y había acero en sus ojos. Sí, una promesa. Eso es exactamente lo que hago porque de donde vengo, la palabra de un hombre vale algo. No importa si está escrita en un contrato o simplemente hablada entre personas. Le dije a esta familia que les construiría algo, así que eso es lo que hago. El draorano lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza y se fue enfadado. Carinel sintió una calidez que le recorría el pecho. En su experiencia, las promesas eran cosas que los ricos hacían cuando les convenía y quebraban cuando les convenía. Nunca había conocido a nadie que tratara un simple acuerdo verbal como si fuera sagrado. «¿De verdad rechazaste 20.000 créditos?», dijo en voz baja después de que el Draan se fuera. Blake se encogió de hombros. «El dinero va y viene. La reputación es para siempre». Además, le sonrió a Rix, quien soldaba cuidadosamente una conexión bajo su supervisión. «Me estoy divirtiendo mucho más con este proyecto». Al final de la segunda semana, empezaron a aparecer otros humanos. Una mujer llamada Valerie, que trabajaba en logística de la estación, trajo un giroscopio de un viejo dron de reconocimiento. «Oí que estás enseñando a los niños a construir cosas. Pensé que podrías usar esto». Un trabajador de mantenimiento llamado Dale pasó con una caja llena de conectores y cables. «Vació mi trastero. Pensé que podrías encontrar algo útil. Los humanos son raros». Rix observó una noche mientras Dale le enseñaba a pelar y empalmar cables. «¿Cómo?», preguntó Blake. «Todos ustedes se ayudan gratis. Los Draoran querían pagarles una fortuna. Pero estos humanos solo te dan cosas y me enseñan cosas, y no piden nada». Dale y Blake intercambiaron una mirada y sonrieron. «Niño, eso no es raro», dijo Dale. «Así es como debe ser. Creemos que si todos nos ayudamos a mejorar un poco, todos nos beneficiamos. La marea alta levanta todos los barcos, ¿sabes?». RX no sabía qué eran los barcos ni por qué importaban las mareas, pero entendía el sentimiento. La moto estaba quizás a medio terminar, y era lo más feo que Karel había visto en su vida. Metales desparejados, cableado expuesto en algunos lugares, componentes que claramente provenían de máquinas completamente diferentes, todos atornillados. Pero cuando Blake la encendió para la primera prueba, solo para revisar el motor, emitió un zumbido que la puso de punta. Ese sonido decía potencia. Ese sonido decía potencial. Ese sonido decía que este montón de chatarra iba a volar. Habían pasado 3 semanas desde aquella primera visita al taller de Blake, y la moto voladora se había transformado de un conjunto de piezas al azar en algo que casi podría ser un vehículo.
Caranel se quedó mirándola con sentimientos encontrados, revolviéndole el estómago. Es muy única, dijo con cuidado, buscando palabras que no sonaran insultantes. Blake rió desde debajo del chasis, donde estaba atornillando lo que parecía un sistema de fijación magnético. Puedes decir que parece basura, cara. No me ofenderé. Parece basura. No es basura, protestó RX de inmediato, erizando la cola a la defensiva. Es. Te costó encontrar la palabra adecuada. Funcional, respondió Blake, saliendo de debajo de la moto y limpiándose las manos. Y eso es lo que importa. Mira, déjame mostrarte algo. Se acercó a su ordenador y sacó una imagen holográfica de la Ultron XT650. Giraba lentamente, con líneas elegantes y simetría perfecta, brillando como una joya. Preciosa, ¿verdad? Mira esto. Blake pulsó algunas teclas y el holograma cambió, mostrando la estructura interna de la moto. ¿Ves cómo está todo integrado? La célula de potencia está integrada en el cuadro. Los estabilizadores están soldados a la carrocería. El ordenador de control está integrado en el manillar. Caranel no entendía lo que le estaba mostrando. Así que, si alguno de estos sistemas falla, no se puede arreglar sin herramientas especializadas y códigos de autorización. Tienes que llevarla a un concesionario Ultron. Te cobrarán miles de créditos por reparaciones que deberían costar cientos. Blake cerró el holograma y señaló la moto de RX. Mira esta belleza. Belleza no era la palabra que Caranel habría usado. El chasis estaba claramente recuperado, con placas perforadas, aún con marcas de quemaduras del accidente que lo había dañado. La carcasa del motor era un mosaico de 3 metales diferentes, ninguno de los cuales coincidía. El asiento estaba tapizado con un material que parecía provenir de correas de carga, y todo era asimétrico, con componentes que sobresalían en ángulos extraños. Pero Blake señaló un panel lateral. ¿Ves esto? Toda esta sección se quita con 4 pernos. 4 pernos. Y tienes acceso al sistema de distribución de energía principal. No se necesitan herramientas especiales. Cualquier juego de llaves básicas servirá. Pasó a otra sección. Los estabilizadores se sujetaban con abrazaderas magnéticas estándar. Puedes cambiarlos en 5 minutos si uno se daña. El diseño modular del motor. Cada componente se puede quitar, reparar o reemplazar de forma independiente. RX asentía, comprendiendo de una manera que a Karel aún le costaba entender. Mamá, ¿no lo ves? Rix tocó la moto con reverencia. Esto no es solo algo que yo conduzca. Esto es algo que realmente puedo arreglar. La XT650 de Tommy dejó de funcionar la semana pasada y sus padres tuvieron que pagar 3.000 créditos por las reparaciones. Blake me está enseñando que si algo se rompe, puedo arreglarlo yo mismo. Blake chasqueó los dedos. Exactamente. Y eso es solo el principio. Vengan aquí, los dos. Quiero enseñarles lo divertido. Los guió hacia lo que Carinel supuso que era la parte delantera de la moto, aunque honestamente era difícil de decir. Ahora bien, la Ultron está diseñada para ser un juguete para niños ricos. Va rápido. Se ve bonita. Y eso es todo. Esto. Acolchó el manillar con cariño. Esto es una herramienta. Señaló los puntos de montaje a lo largo del cuadro. ¿Ves estas ranuras de fijación? Es un sistema de carga magnético que saqué de los drones de reparación. Rix puede transportar equipo, ayudar a sus amigos a mover cosas, tal vez incluso ganar algo de dinero haciendo entregas. La XT650 no puede hacer eso. Luego, les mostró una pequeña caja naranja montada cerca del asiento. Una baliza de emergencia rescatada de un bote salvavidas. Si RX alguna vez tiene problemas, presiona este botón y todos los sistemas de emergencia en la estación sabrán exactamente dónde está. La XT650 no tiene eso. Y esto, la sonrisa de Blake se ensanchó al abrir un panel. Es mi parte favorita.
¿Ves este sistema de energía? Karel miró lo que parecían 3 celdas de energía separadas, todas conectadas entre sí en una compleja red de conexiones. Redundancia, explicó Blake. Esa elegante palabra significa sistemas de respaldo. Si una celda de energía falla, las otras 2 siguen funcionando. Si fallan 2, la moto sigue funcionando con una capacidad reducida. La XT650 tiene una sola celda de energía. Cuando muere, estás atascado. ¿Por qué no todos construyen así?, preguntó Riggs, pasando sus patas sobre la configuración de triple energía. Porque es más trabajo y no es tan bonito, y lo más importante, significa que las cosas duran más. La expresión de Blake se vuelve seria. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la obsolescencia programada? Las empresas no quieren que tengas algo que dure para siempre. Quieren que compres el siguiente modelo y el siguiente. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que cuando no tienes dinero ilimitado, construyes cosas para que duren. Una voz vino desde la puerta. Esa es la verdad. Todos se giraron para ver a una mujer humana mayor allí de pie, su cabello gris recogido en un práctico moño. Llevaba un uniforme de trabajador de mantenimiento con unas 2 docenas de parches que indicaban años de servicio. Valerie. Blake la saludó con una sonrisa. Me instalaron ese giroscopio ayer. Pers como un gatito ahora. Valerie se acercó a examinar la moto, asintiendo con aprobación. Me recuerda a los rovers que usábamos en Marte en aquellos tiempos. Feos como el pecado, construidos con lo que teníamos, pero esas cosas funcionaron durante décadas más allá de su vida útil planificada. Miró a RX. Eres un cachorro afortunado. Este humano te está enseñando algo que la mayoría de la gente de la galaxia ha olvidado. ¿Qué es eso?, preguntó RX. Que la herramienta más importante que jamás tendrás está aquí. Se tocó la sien. Conocimiento, habilidades, la capacidad de analizar un problema y encontrar una solución, incluso sin el equipo adecuado. Durante los siguientes días, más humanos se acercaron para contribuir. Un trabajador del muelle llamado Russell trajo un software de diagnóstico avanzado que había copiado de un sistema corporativo. No necesitan saber que lo tomamos prestado, le guiñó un ojo. Una ingeniera de nave llamada Patricia pasó una tarde entera enseñando a RX a calibrar los estabilizadores usando solo un nivel y algo de matemática básica. Esto es lo que hacemos, explicó Patricia mientras Riggs ajustaba cuidadosamente una barra estabilizadora. Compartimos conocimiento. En la Tierra, cuando alguien descubría cómo mejorar algo, se lo enseñaba a sus vecinos. Así es como las comunidades sobrevivían. Así es como todos nos hacíamos más fuertes. Karen observó este desfile de humanos compartiendo su experiencia libremente, y algo hizo clic en su mente. Siempre había pensado en la riqueza en términos de créditos y posesiones. Pero estos humanos eran ricos de una manera completamente diferente. Eran ricos en conocimiento y gastaban esa riqueza libremente porque no disminuía al compartirla. Al contrario, se multiplicaba. La moto estaba casi terminada. Blake estaba haciendo los ajustes finales, afinando la respuesta del motor, equilibrando la distribución del peso. Dejó que RX hiciera la mayor parte del trabajo bajo su supervisión, interviniendo solo cuando algo requería experiencia o fuerza que el joven cachorro aún no tenía. ¿Qué tan rápido irá?, preguntó Riggs una noche, con la voz apenas conteniendo la emoción. Blake sonrió misteriosamente. Lo suficientemente rápido. Pero la velocidad no lo es todo. Lo que importa es el control, la fiabilidad y la versatilidad. Esta moto no solo será la más rápida que hayas conducido. Será la más capaz. Una conmoción en la puerta los interrumpió. Un dron de seguridad sobrevolaba allí, proyectando un mensaje holográfico. A Caranel se le encogió el estómago al reconocer el logotipo de Ultron Corporation. El mensaje era breve y amenazante. Blake Morrison fue notificado de que su proyecto de moto voladora personalizada parecía infringir 17 patentes de Ultron.
Debía detener la construcción de inmediato o enfrentarse a acciones legales. El taller quedó en silencio. Karel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Claro, claro. Algo tan bueno no podía durar. Pero Blake se rió. ¿De verdad? Ah, ¿quieren jugar a ese juego? Se crujió los nudillos. Rix, ¿tu madre te habló alguna vez de la terquedad humana? Rick negó con la cabeza, confundido. Déjame decirte algo, chico. Puedes quitarle mucho a un humano. Puedes quitarle nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra comodidad. Pero hay una cosa que no puedes quitarle en absoluto. Los ojos de Blake brillaron con determinación. Nuestro rencor. Cuando alguien le dice a un humano que no puede hacer algo, sobre todo cuando ese alguien es una gran corporación que intenta intimidar a la gente común, nos empecinamos y le demostramos que está equivocado solo por placer. Se sentó frente a su ordenador y empezó a escribir furiosamente. ¿Quieren patentes? Les daré patentes. Voy a documentar cada componente de esta moto y demostrar que ni una sola pieza infringe sus diseños. Y luego lo publicaré todo públicamente para que todos puedan ver exactamente cuán cara y sobredimensionada es su basura. Valerie acercó una silla a su lado. ¿Necesitas ayuda? Soy bastante buena con la documentación técnica. Russell apareció con café. Cruzaré las bases de datos de piezas. En una hora, el taller de Blake se había transformado en una sala de guerra con humanos trabajando juntos para documentar cada aspecto de la moto de RX. Fotografiaron componentes, rastrearon linajes de diseño, buscaron patentes públicas y construyeron una carcasa a prueba de bombas. Karel observó con asombro cómo estos humanos, que apenas conocían a su hijo, se unían para defender un proyecto que no significaba nada para ellos personalmente, excepto que si significaba algo. Significaba enfrentarse a los abusadores. Significaba proteger el derecho a construir, crear y arreglar cosas. Significaba ser humano. La mañana del día de la eclosión de RX llegó con las luces artificiales del amanecer de Meridian Station brillando lentamente a través de las ventanas del apartamento. Karel llevaba horas despierta, los nervios le impedían dormir. Decoró su pequeño espacio con pancartas tradicionales y preparó la comida que pudo permitirse. No era gran cosa comparado con las lujosas fiestas que se celebraban en las cubiertas superiores, pero era auténtica y hecha con cariño. Rix daba saltos por el apartamento, meneando la cola con tanta fuerza que derribó una silla. Ya es hora. Podemos ir ya al taller de Blake. Pronto, cariño. Desayunemos primero. Karanel intentó parecer tranquila, pero el corazón le latía con fuerza. Había visto la moto hacía 2 días durante los últimos preparativos, y aunque Blake le había asegurado que todo estaba perfecto, no podía quitarse la preocupación de encima. Se veía tan tosca, tan improvisada. ¿Y si RX se decepcionaba? ¿Y si los otros niños se reían de él? Sonó el timbre y RX prácticamente salió corriendo a abrir. 3 compañeros de Karanel del muelle de atraque estaban allí con pequeños regalos, con los rostros radiantes de auténtica felicidad. Detrás de ellos venía la anciana señora Rix, de la casa de al lado, una viuda humana que siempre guardaba golosinas para Rix. Luego llegó Pable, otro humano que trabajaba en gestión de residuos y les había ayudado a encontrar piezas en el desguace. No podía faltar al gran día, dijo Pable con una sonrisa, alborotando el pelo de la cabeza de Rick. He oído que Blake ha estado haciendo milagros en su tienda. El pequeño apartamento se llenó con una multitud modesta, unas 15 personas en total. Comida sencilla, decoración sencilla, regalos sencillos. A través de las paredes, Karanel podía oír la música estridente de los pisos superiores, donde familias adineradas celebraban fiestas que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Intentó no sentirse amargada. Muy bien, cumpleañero. La voz de Blake llegó desde la puerta. Estaba allí de pie, con su camisa menos manchada, que aún tenía manchas de grasa en las mangas, sosteniendo un pequeño control remoto. ¿Listo?
Los tres ojos de RX se abrieron de par en par. Está terminado. ¿De verdad terminado? Ven a verlo tú mismo. La sonrisa de Blake era contagiosa. Todos se dirigían al muelle de carga 3. El administrador de la estación nos dio permiso para usarlo como prueba. El grupo se abrió paso por los pasillos de la estación, atrayendo miradas curiosas de otras especies. El muelle de carga 3 normalmente se usaba para transferencias de carga, pero hoy estaba vacío. Su enorme espacio era perfecto para lo que Blake había planeado. Y allí, sentado en medio del muelle bajo una brillante luz de trabajo. Luces, era la moto voladora. Karel oyó a RX contener la respiración. La moto parecía diferente a como la había visto en el taller. Blake había limpiado cada superficie, y aunque era evidente que seguía hecha de piezas desiguales, ahora tenía algo casi hermoso. Las cicatrices y las soldaduras contaban historias. El diseño asimétrico parecía intencionado, no aleatorio. Y pintado en el lateral, en letras azules brillantes, había un nombre: Phoenix Rising. Phoenix es un ave terrestre, le explicó Blake en voz baja a RX. Muere en llamas y renace de sus propias cenizas. Parecía apropiado para una moto construida con piezas que todos los demás tiraban. RX caminó lentamente hacia la máquina, extendiendo la mano para tocarla como si temiera que desapareciera. Su pata recorrió todo el chasis chapado, la carcasa del motor reparada, el sistema de triple celda de energía. Es realmente mía. Su voz era apenas un susurro. Cada perno, cada cable, cada componente. Blake le entregó el control remoto. Pero antes de que la montes, necesito enseñarte algo. Presionó un botón en su propio control remoto y apareció una pantalla holográfica sobre la moto mostrando una completa descripción técnica. Esquema. Este es un desglose completo de cada sistema de tu moto. Te lo envío a tu ordenador. Si algo se rompe o necesita un ajuste, puedes consultarlo. Sabrás exactamente cómo arreglarlo. Blake se arrodilló a la altura de RX. Su expresión era seria. Esta moto es rápida. Realmente rápida. Más rápida que la XT 650S. Pero la velocidad implica responsabilidad. Si chocas con una de esas motos caras, en el peor de los casos, dañas algunos carenados de plástico. Si chocas con esta, podrías lastimarte. Así que necesito que me prometas que serás inteligente. Empieza despacio. Aprende los controles. Respeta la máquina. RX asintió solemnemente. Lo prometo. Bien. Ahora, veamos qué puede hacer. Blake pasó los siguientes 20 minutos enseñándole a Rix los controles, cómo arrancar el motor, cómo respondían los estabilizadores, dónde estaba el interruptor de emergencia. Los humanos entre el público observaban con sonrisas cómplices, recordando sus primeros vehículos, sus propios maestros pacientes. Finalmente, Blake dio un paso atrás. De acuerdo, tómala con calma al principio. Solo familiarízate con la respuesta del acelerador. RX se subió al asiento, agarrando el manillar con las patas. Activó la secuencia de encendido que Blake le había enseñado, y la moto cobró vida con un ronroneo, pero no era el ronroneo de una Ultron XT 650. Este era más profundo, más complejo. Sonaba como tres motores diferentes encontrando armonía, creando algo único. Rix giró suavemente el acelerador. La moto se disparó hacia adelante como si la hubieran lanzado desde un cañón. ¡Ias!, gritó Blake, pero se reía. Rix sobrecorrigió, se tambaleó y luego recuperó el equilibrio. Los estabilizadores lo compensaron automáticamente, manteniéndolo erguido mientras se familiarizaba con los controles. Trazó un amplio círculo alrededor de la bahía, acostumbrándose al tiempo de respuesta. Luego, otro círculo más rápido esta vez. Entonces realmente se arriesgó. El Phoenix Rising hizo honor a su nombre. Voló por el suelo de la bahía. El motor del dron de carga recuperado, produciendo más potencia de la que debía.
Riggs se inclinó en una curva y los estabilizadores avanzados lo mantuvieron firme durante una maniobra que habría volcado una moto voladora estándar. Aceleró en la recta y la velocidad fue impresionante. Caranel tenía el corazón en la garganta, dividida entre el terror y el orgullo. Pable silbó bajo. Esa cosa se mueve como un interceptor militar. Giroscopio de grado militar, computadora Proclass y un motor que podría haber ajustado un poco más alto de lo estrictamente necesario, dijo Blake encogiéndose de hombros. El chico se merece lo mejor. Debió de correr la voz por la estación porque una pequeña multitud se estaba congregando en la entrada de la bahía. Carell vio a otros jóvenes alienígenas pegados a la ventana de observación. Con los ojos abiertos, reconoció a Tommy Vex, el chico draorano con la costosa Ultron XT-650. Con la mirada perdida, RX realizó otro circuito, esta vez intentando algunos trucos básicos. Un salto desde una rampa de carga, una espiral cerrada. Cada maniobra demostraba la increíble capacidad de respuesta de la moto. Entonces llegó el desastre. Al salir de una curva demasiado rápido, Riggs golpeó la esquina de un contenedor. El impacto lo hizo girar y se estrelló con fuerza contra una pila de cajas vacías. La moto se tambaleó, el metal chirriando contra la chapa de la cubierta. Carell echó a correr antes de siquiera darse cuenta de que se movía, con el corazón parado en el pecho. Pero RX ya estaba saliendo de los escombros, conmocionada pero sin ser escuchada. La moto yacía de lado, con una barra estabilizadora doblada en un ángulo horrible, raspaduras y abolladuras cubriendo el lado que había golpeado el suelo. Lo siento, la voz de RX se quebró. Las lágrimas comenzaron a formarse. Lo siento mucho, Blake. La rompí. La rompí el primer día. Pero Blake sonreía mientras se acercaba y examinaba los daños. La rompiste, chico, apenas la rasguñaste. Ven, ayúdame a darle la vuelta juntos. Montaron la moto. Blake sacó un juego de herramientas de su bolsillo y le dio a RX una llave inglesa. Esa barra estabilizadora está doblada. ¿Recuerdas cómo te enseñé a enderezarlas? Riggs asintió, todavía sollozando. ¿Y ves este acoplamiento? Se agrietó con el impacto. Tenemos repuestos. ¿Sabes dónde van? En el soporte de montaje secundario. Bien. Pues arréglalo. Rick lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Me oíste? La chocaste. Arréglala. Ese es el trato con esta moto. Es tuya, lo que significa que mantenerla es tu responsabilidad. La voz de Blake era firme pero amable. Una XT-650 necesitaría un taller en 3 días. Estos 15 minutos y algo de esfuerzo. Bajo la supervisión de Blake, RX se puso a trabajar. Dobló la barra estabilizadora de nuevo en su forma usando la técnica que había aprendido. Reemplazó el acoplamiento agrietado. Apretó los tornillos que se habían aflojado en el impacto. Sus patas se movían con creciente confianza, aplicando las lecciones que había absorbido durante las últimas semanas. La multitud observaba en silencio. Así no era como solían ser las demostraciones de motos voladoras. Pero había algo fascinante en ver a un joven extraterrestre reparar su propio vehículo con herramientas básicas mientras el humano que lo construyó lo acompañaba en silencio. 14 minutos después, Rick retrocedió. Listo. Blake inspeccionó las reparaciones, asintió con la cabeza y luego señaló la moto. Pruébala. Riggs volvió a subir, más nervioso ahora, y encendió el motor. El Phoenix Racing volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Lo condujo a través de un circuito lento, probando el estabilizador reparado. Aguantó perfectamente. Desde la ventana de observación, Caranel oyó una voz joven que decía, mi XT-650 necesitó 2000 créditos en reparaciones el mes pasado. Simplemente arregló su moto con una llave inglesa. La voz de Tommy Vex respondió en voz baja, sí, me di cuenta. Blake puso una mano en el hombro de Karen. Feliz día de la eclosión. No pudo hablar por el nudo en la garganta,
así que asintió. Su hijo no solo conducía una moto voladora. Estaba aprendiendo a ser autosuficiente. Aprendiendo que lo caro y lo bueno no eran lo mismo. Aprendió que con conocimiento y esfuerzo, podía arreglar casi cualquier cosa. Blake le había dado más que una moto. Le había dado un futuro. La noticia corrió como la pólvora por la estación Meridian. A los 3 días de la demostración del día de eclosión de RX, el taller de Blake se había convertido en el lugar más comentado de toda la estación. No por lo que había construido, sino por lo que representaba. El primer visitante apareció al 4.º día. Un hombre de negocios en tatur con túnicas caras, flanqueado por 2 asistentes con tabletas de datos. Ni siquiera se presentó antes de hacer su oferta. Te pagaré 50.000 créditos para que construyas una moto voladora personalizada para mi hija. El dinero por adelantado y esta vez puedes usar materiales adecuados, no chatarra. Blake no levantó la vista del sistema de refrigeración que estaba reparando para el traje ambiental de un trabajador del puerto. No me interesa. 75.000 seguía sin interesarme. El rostro del centaur se sonrojó de frustración. ¿Qué clase de hombre de negocios eres? ¿Tienes idea de cuánta publicidad podría traer esto? Tengo contactos con el Consejo Mercantil. Podría hacerte rico más allá de tus sueños. Blake levantó la vista y dejó las herramientas con cuidado. ¿Ves? Ese es el problema. Lo estás pensando mal. No construí esa moto para empezar un negocio de lujo. La construí para enseñarle a un niño que no necesita ser rico para tener algo increíble. Y si empiezo a construir juguetes para gente adinerada, solo estoy reforzando el mismo sistema que hizo necesaria esa lección. Eso es una locura, balbuceó el centaur. Estás rechazando una fortuna por principios. Sí. Blake volvió a coger sus herramientas. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Después de que el empresario se fuera, Valerie salió de la trastienda donde había estado organizando las piezas. Sabes, les dirá a todos que estás loco, ¿verdad? Bien. Quizá los demás locos también me dejen en paz. Blake sonrió. Además, tengo mejores planes para este lugar. Esos planes se hicieron evidentes durante la semana siguiente. Blake comenzó a despejar una sección de su taller, apartando el equipo a los lados y colocando bancos de trabajo a diferentes alturas. Instaló herramientas básicas en cada estación y colocó carteles de seguridad que explicaban el uso correcto del equipo, manejo de información en 6 idiomas diferentes. Carinel pasó una tarde después de su turno y encontró el espacio transformado. Blake, ¿qué es toda esta formación? Preguntó simplemente. Voy a empezar clases. Talleres gratuitos para cualquier niño de la estación que quiera aprender a construir y reparar cosas. No importa la especie, no importa cuánto dinero tengan sus padres. Si quieren aprender, les enseñaré. Pero tu negocio, tus reparaciones. ¿Cuándo tendrás tiempo? Blake se encogió de hombros. Ya encontraré tiempo. Además, Valerie, Russell y un montón de otros humanos se han ofrecido a enseñar. Todos tenemos habilidades que vale la pena compartir. La primera clase tenía 12 estudiantes. RX estaba allí, por supuesto, junto con otros 2 cachorros Lupri, un puñado de niños Draoran, 3 jóvenes Centauri cuyos padres no eran ricos y, sorprendentemente, Tommy Bex, el niño rico con el Ultron XT 650. Mi moto se rompió de nuevo. Tommy admitió en voz baja cuando Blake le preguntó por qué había venido. La 4ª vez este año. Mis padres gastan mucho en reparaciones. Pensé que tal vez si entendía cómo funcionaba, podría arreglarla yo mismo. Blake sonrió. Esa es exactamente la actitud correcta. Bienvenido a bordo. Empezaron las clases. Simple. Identificación básica de herramientas, procedimientos de seguridad, como leer las pantallas de diagnóstico. Blake y los demás voluntarios humanos no solo daban conferencias. Hicieron demostraciones. Trabajaban con los niños, les permitieron cometer errores en entornos controlados,
Les enseñaron que el fracaso era solo otra forma de aprender. La voz se corrió. Aparecieron más niños. Luego, los adultos también empezaron a preguntar si podían asistir. Un médico boxiano cansado de pagar a mecánicos por reparaciones sencillas. Una abuela Corventí que quería arreglar sus propios electrodomésticos. Un joven Tekken que soñaba con ser ingeniero pero no podía permitirse una educación formal. El taller de Blake se convirtió en algo sin precedentes en la estación Meridian. Un lugar donde el conocimiento fluía libremente, donde el estatus económico no importaba, donde la única moneda era la curiosidad y el esfuerzo. Fue entonces cuando Ultron Corporation actuó. El aviso legal llegó mediante un dron de mensajería oficial, proyectando su mensaje para que todos en el taller lo vieran. Ultron Corporation estaba presentando una queja formal ante la autoridad de la estación. Blake Morrison supuestamente enseñaba técnicas que infringían los procedimientos de reparación patentados. Estaba proporcionando información que violaba los acuerdos de mantenimiento. Estaba animando. Sin contratos de garantía. La lista ocupaba 3 páginas enteras. El taller quedó en silencio. Varios niños parecían asustados. Incluso algunos adultos parecían dispuestos a irse. Blake leyó todo el documento con expresión serena. Al terminar, hizo algo inesperado. Se echó a reír. Oh, esto es perfecto. Esto es absolutamente perfecto. Se dirigió a su ordenador y empezó a escribir. Valerie, ¿puedes ayudarme con algo? Vamos a necesitar documentación. Lo que Blake hizo a continuación se convirtió en leyenda en toda la estación, y con el tiempo, en varios sistemas cercanos. Publicó una respuesta completa a la queja de Ultron. Pero no se limitó a defenderse. Pasó a la ofensiva. Punto por punto, demostró que los procedimientos patentados de Ultron eran solo técnicas de reparación estándar con nombres extravagantes. Sus protocolos de mantenimiento exclusivos eran principios mecánicos básicos que habían sido de conocimiento público durante siglos. Sus procesos tecnológicos protegidos eran reparaciones sencillas que cualquier mecánico competente debería conocer. Pero no se detuvo ahí. Blake incluyó comparaciones detalladas entre los productos Ultron y artículos similares de otros fabricantes. Demostró cómo las bicicletas Ultron cuestan 3 veces más, pero utilizan componentes más baratos. Documentó las características de obsolescencia programada integradas en sus diseños. Explicó con precisión cómo su modelo de negocio se basaba en mantener a los clientes ignorantes y dependientes. Y luego publicó el esquema completo de la moto de RX, completamente gratuito y abierto a cualquiera que lo quisiera. Cada componente, cada conexión, cada medida. Lo llamó el proyecto de código abierto Fénix e invitó a cualquier persona de la galaxia a construir la suya, mejorar el diseño y compartir sus modificaciones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de días, personas de una docena de estaciones estaban construyendo sus propias versiones. Las mejoras comenzaron a llegar en masa. Un ingeniero de Corventí diseñó un mejor sistema de refrigeración. Un programador de Century optimizó el software de control. Un mecánico boxiano encontró la manera de hacer que los estabilizadores fueran aún más sensibles. Las acciones de Ultron Corporation cayeron un 11% en un solo día de negociación. 3 meses después del nacimiento de RX, Karel pasó por el taller durante su hora de almuerzo. Lo encontró lleno de estudiantes de todas las edades trabajando en diversos proyectos bajo la guía de Blake y su creciente equipo de profesores voluntarios. El ruido era increíble. Sopletes silbando, computadoras de diagnóstico pitando, herramientas repiqueteando y, por encima de todo, el sonido. De voces emocionadas que discutían ideas y soluciones. Encontró a Rix en un rincón enseñando a un niño más joven, una niña de Century, cómo calibrar un regulador de potencia. Su hijo le explicó el proceso con paciencia y claridad, usando las técnicas que Blake le había enseñado. Blake apareció a su lado con 2 tazas de café en la mano. Le ofreció una. Los niños son maestros natos.
Ha cambiado muchísimo. La voz de Caranel estaba cargada de emoción. No es solo la bici, Blake. Ahora piensa diferente. Mira los problemas y ve soluciones. Ve algo roto y quiere arreglarlo, no reemplazarlo. Quiere ayudar a la gente, compartir lo que sabe. Ese es el verdadero regalo, dijo Blake en voz baja. La bici fue solo el mecanismo de entrega. Lo que realmente le di fue la certeza de que es capaz, de que ser pobre no significa ser impotente, de que con curiosidad, esfuerzo y creatividad, puede lograr cosas increíbles. Un agente de seguridad de la estación apareció en la entrada del taller. Caranel se tensó, preocupada por más problemas legales, pero el agente sonreía. El señor Morrison, administrador de la estación, quiere verte. No te preocupes, son buenas noticias. Quiere hablar sobre la posibilidad de convertir tu taller en un centro educativo oficial de la estación. Viene con financiación, protección legal y un espacio más grande. Blake levantó las cejas. Vaya, qué inesperado. En realidad, no, dijo el oficial. Ahora tienen 300 estudiantes activos. Los padres informan que sus hijos están más involucrados, tienen más confianza, y los costos de mantenimiento de la estación han bajado porque la gente está arreglando sus propios problemas menores en lugar de llamar al servicio técnico para todo. Los administradores notaron ese tipo de cosas. Después de que el oficial se fuera, Carinel miró a Blake con asombro. 300 estudiantes. ¿Cuándo duermes? ¿Quién necesita dormir cuando estás cambiando la galaxia? Blake bromeó, pero había satisfacción en sus ojos. ¿Sabes qué es lo mejor? Se está extendiendo. He recibido mensajes de humanos en otras estaciones preguntando cómo organizar talleres similares. El proyecto de código abierto Fénix se ha descargado más de 10.000 veces. La gente está aprendiendo que caro no significa mejor, que corporativo no significa confiable, y que un poco de conocimiento ayuda mucho. Fuera del taller, Rick pasó zumbando en su Fénix Racing, ahora cubierto de arañazos y abolladuras por meses de uso, pero aún funcionando a la perfección. Le había añadido modificaciones, un mejor sistema de almacenamiento, luces mejoradas y una pintura personalizada que él mismo había hecho. Se parecía aún menos a una Ultron XT650 que cuando Blake la construyó. Se veía mejor. Tommy Vex iba a su lado en su propia moto personalizada, construida en el taller de Blake con la ayuda de Rix y otros estudiantes. Si antes Tommy se enorgullecía de sus valiosas posesiones, ahora se enorgullecía de lo que podía crear y arreglar con sus propias manos. Blake los vio irse y sonrió con esa sonrisa cómplice. ¿Sabes lo que los humanos descubrieron hace mucho tiempo? La mejor manera de cambiar el mundo no es acumular conocimiento y recursos. Es compartirlos lo más ampliamente posible. Enséñales a pescar en lugar de vendérselo. Dales herramientas y conocimientos y construirán cosas que nunca imaginaste. Caranel le apretó el hombro. Gracias, Blake. Por todo. Gracias, Rix. Blake dijo, él fue quien me recordó por qué me hice mecánico en primer lugar. No para enriquecerme, ni para construir cosas sofisticadas para gente adinerada, sino para resolver problemas, ayudar a la gente y transmitir lo que sea la siguiente generación. En el taller detrás de ellos, una adolescente de Tekken completó con éxito su primera reparación independiente y jugó a los hula hula de alegría. Sus compañeros de clase la vitorearon. Una voluntaria humana llamada Patricia le chocó las 5. El sonido del aprendizaje, del crecimiento, del potencial alcanzado llenó el aire. Blake sonrió y vio potencial donde otros veían basura. Y al hacerlo, enseñó a toda una estación a hacer lo mismo.